Ah, 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 ah. Oh. Uf. Ah, 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 ah. Uf. Ah, 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 ah. Oh. Bueno, vamos a arrancar. Déjenme darle play. Y esto es álgebra vectorial. Álgebra vectorial. Operaciones con vectores. Y sin más preámbulos, bueno, recordemos que una cantidad escalar es aquella cantidad que con solo saber su magnitud, su tamaño, sabemos qué ocurre con ella. Está perfectamente definida. Por ejemplo, la masa, la longitud, el área, el volumen, la densidad, el tiempo o la temperatura son cantidades que con solo saber de cuánto valen, tenemos todo para trabajar con ellas. Sin embargo, también hay cantidades vectoriales, que además del tamaño, requiero saber en dónde se mueven y con qué sentido lo hacen. Recordando que la dirección es la línea de acción y el sentido es hacia dónde me muevo sobre esa línea. Como estas, pues tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza y el momento como tendencia al giro de un cuerpo al aplicarle una fuerza. Cantidades vectoriales y cantidades escalares. Vamos a estar trabajando en ingeniería con ambas y entonces álgebra vectorial es el mecanismo para trabajar cantidades vectoriales. Por eso arrancamos desde aquí. Y bueno, un vector es la manera con la cual nosotros representamos a una cantidad vectorial. Y esta representación puede ser analítica o puede ser gráfica. Si la hago de manera analítica, que es la que todo el mundo le gusta, pues es el arreglo ordenado de un número finito de componentes o partes. Cada componente es un número preferentemente en los reales, y la combinación de todos ellos en ese orden en particular que se haya elegido es lo que define al vector A, un arreglo ordenado de un número finito de componentes escalares, de partes numéricas. El tamaño que sea forma cada una de las componentes. Ahora, lo importante es que separemos con comas cada una de ellas, justamente para saber dónde acaba una y dónde comienza la otra. Para saber, pues, cuántas son: 2, 3, 4, 6, 10, 20,000. Por eso hay que ponerle comas a sus vectores. Y como son un arreglo ordenado, los empaquetamos usando paréntesis y los igualamos a una nomenclatura que es la nomenclatura de vector. El vector, por costumbre, se nombra con letras minúsculas con una pequeña rayita encima que indica que se trata de un vector y no una variable algebraica cualquiera. Es un vector
y por lo tanto está formado por varios elementos en un arreglo ordenado. Así es como trabajo de manera analítica a un vector. ¿Cómo lo hago de manera gráfica? Bueno, de manera gráfica, yo elijo una línea de acción, que será la dirección. En esa línea de acción, yo dibujo una flecha. El tamaño de la flecha es la magnitud. Y hacia dónde apunta la flecha, eso me indica el sentido. Ahí tenemos magnitud, dirección y sentido. Ahora bien, si de este vector yo conozco el punto donde empieza, en este caso el punto A, y conozco el punto donde termina, en este caso el punto B, también lo puedo nombrar indicando el inicio y el final. Es el vector que va de A a B, vector AB, pero siempre pongo arriba de ellos la rayita de vector para acordarme que se trata de un vector que empezó en el punto A y terminó en el punto B. El punto A siempre indica el inicio y el punto B indica el final. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los vectores son particularmente útiles por el hecho de que son entes libres. Yo puedo llevarlos a cualquier otro lugar siempre y cuando conserve la dirección, es decir, lo mueva de manera paralela a él mismo. Si yo hago eso, este vector, mientras yo no cambie el tamaño ni la flecha, el sentido, el vector sigue dando lo mismo. Los vectores son entes libres que podemos llevar a donde mejor nos convenga. Esa es una de las principales ventajas por las cuales trabajamos con vectores. Ahora, para trabajar con vectores, bueno, normalmente empleamos un sistema de referencia, el sistema cartesiano. Y eso nos permite observar dónde es que se alojan estas componentes escalares. Las componentes escalares no son más que la proyección de manera ortogonal del vector en cada uno de los ejes coordenados. Y entonces podemos ver cómo este vector A proyecta una sombra. Esa sombra es la componente 1, la que está sobre el eje de las X. Y la sombra que proyecte sobre el eje de las Y, esa será la segunda componente. Así es como identificamos o reconocemos quiénes son estas componentes A1 y A2, primer componente y segunda componente. Lo interesante es el hecho de que esté donde esté, se forma un triángulo rectángulo. Y en este triángulo, esta primer componente y esta segunda componente, por construcción del sistema cartesiano, son perpendiculares entre sí. Si al tamaño del vector A yo le llamo módulo y le pongo el símbolo de A con rayitas paralelas a los lados, tengo un triángulo rectángulo en el cual por Pitágoras yo podría decir la hipotenusa, el módulo de A al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si lo que me interesa es el módulo solito, pues basta con sacarle raíz cuadrada y tendremos el módulo de un vector como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de sus componentes. Y le llamamos módulo o tamaño del vector. Notación, un par de barras laterales sobre el vector A. A veces
Hay quien le pone doble barra, pues ya es cuestión de que estemos trabajando. Para mí, una raya sencilla es suficiente. Además, si yo conozco las coordenadas del punto de inicio y del punto final, conozco las coordenadas. Y esas son las famosas destino menos origen que trabajamos para armar el valor de la componente. Lo mismo ocurre con Y. La Y final menos la Y inicial me dan la segunda de estas componentes escalares. Esto es particularmente importante porque si yo te proporciono números de coordenadas de un vector, te estoy indicando dónde comienza y dónde termina. Si yo te digo, quiero el vector que va de A a B, tú harías la resta destino menos origen. 2 menos 1, resta algebraica, se vuelve más 1, y aquí me queda 3. 3 menos 5, me queda menos 2. Pero, ¿qué pasa si te pido el vector BA? Ahora es A menos B, porque A es destino y B es origen. Menos 1 menos 2, me queda menos 3. 5 menos 3, me queda 2. Y vean cuán importante es el orden que hayamos elegido. Da un vector muy parecido, pero de sentido totalmente contrario. El vector AB mira hacia un lado, mientras el vector BA mira hacia el lado contrario, sobre la misma dirección, con el mismo tamaño, pero sentido totalmente opuesto. Por eso es muy importante si voy de A hacia B o si voy de B hacia A. Eso marca el sentido de un vector. Pregúntase. Obviamente, aquí el módulo de A, B, es igual a 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, bueno, menos 1 al cuadrado, dentro de una raíz, y me queda que esto es igual a raíz de 26. Puedo dejar indicada la raíz de 26 o puedo sacar los decimales que le toquen. Preguntas ahí. Yo sí, profe. ¿Cómo hizo lo del módulo de AB? No le entendí. ¡Ay, me equivoqué! ¡Qué burro! ¿Por qué no me dices que me equivoqué? Es 3 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Ah, lo hice mal. Y me queda que esto es igual a 3 al cuadrado, 9, más 4, 13. Raíz de 3. Ahí está. ¿Sale? ¿Vamos bien? Cada componente al cuadrado dentro de una raíz. Ok. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Todo bien, profe? Bueno, esto lo llevamos a 3 dimensiones, totalmente análogo. Vean que cambió, que ahora tengo pues 3 valores ordenados. El primero con X habla de la sombra ortogonal cayendo en ese eje. ¿Por qué ortogonal? Porque aunque no se vea, aquí hay 90 grados y aquí hay también 90 grados. La segunda componente cae sobre el eje de las Y y también aquí no se ve, pero hay 90 grados aquí y acá. Y la tercera componente cae sobre el eje Z, aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados y aquí queda esa tercera componente. Sigo usando la misma idea. Como coordenadas, siempre manejo destino menos origen, primer componente, destino menos origen, segunda componente, destino menos origen, tercer componente. Así vamos trabajando totalmente análogo de 2 a 3 dimensiones y extrapolamos el módulo como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de todas las componentes que estén presentes.
Esta es la manera de trabajar con vectores, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Su módulo y sus componentes. ¿Esto cómo lo manejo en el día a día? Muy fácil. Finalmente yo te digo, mira, tengo el vector que va de A a B. Ok. El vector que va de A a B. Hago la resta, menos 4, menos 0, menos 4, 1 menos menos 3, más 3 da dar 4, y 4 menos 5 me da menos 1. Su módulo, 4 al cuadrado 16, 4 al cuadrado 16, 1 al cuadrado 1, 16 más 1. El módulo de AB es la raíz de 33 o su equivalente decimal 5.75. En la medida que puedas conservar la raíz, será más exacto tu trabajo. No es equivocado manejar decimales, por supuesto que no. Pero lo importante es, aquí dice, muévete menos 4 en X, o sea, vete 4 hacia atrás. Tú elige un primer punto, en este caso el punto A, para arrancar. Te fuiste 4 hacia atrás en X. Después te fuiste 4 hacia adelante en Y. Y luego te fuiste 1 en Z hacia abajo, llegando a una posición final. ¿Eso qué hizo? Darme cuenta que el vector AB va hacia atrás, hacia la derecha y hacia abajo. En este isométrico estoy viendo lo que hace el vector AB gracias a sus componentes. ¿Qué pasa con el vector U? Misma idea, menos 4, menos 3, 0. Que aquí diga 0 significa que en Z no se movió. Entonces fueron 4 avanzando en X, 3 a la izquierda en Y, sin subir o bajar. Y vean, ese vector que se formó aquí es paralelo al plano del suelo, solo que ocurre más arriba. Eso es lo que tengo que comenzar a acostumbrarme a ver. Su módulo, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, raíz de 25 nos daría el módulo de U, que por ser entera pues da 5 sin más ni más. Ahí está. ¿Qué pasa con nuestro vector V? Menos 4,2,3. Vean, lo puse por acá y dije, se fue 4 hacia atrás en X, se fue 2 hacia el lado positivo de la Y se fue hacia arriba 3 unidades, y me da la idea de que ese vector está yendo hacia atrás, hacia la derecha y hacia arriba. Su módulo pues es 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. La suma es raíz de 29 o su equivalente decimal 5.39. Este es el día a día de vectores y sus módulos, que indican cómo se mueven, cómo se están acomodando. Preguntas ahí. Bueno, a partir de aquí, el vector libre, yo lo coloco de manera que comience siempre en el origen cartesiano, coordenadas 0,0,0, y que llegue a cualquier punto que yo quiera, coordenadas X, Y, Z. Cuando hago la resta destino menos origen, X menos 0, me queda X. Y menos 0, me queda Y. Z menos 0, me queda Z. Y entonces me doy cuenta que las componentes de este vector que acabo de construir coinciden con las coordenadas del punto de destino. Me están dando la posición del punto de destino finalmente, porque coincide con sus coordenadas. Y no solo eso, sabiendo que las coordenadas cartesianas son únicas para cada punto en el espacio, significa que solo hay un único vector de posición para cada punto en el espacio. Y entonces,
Por eso fue tan importante este vector de posición, porque me permite asociar a cualquier punto que no se puede mover de donde está un vector con el cual ya puedo realizar operaciones algebraicas con vectores, sabiendo que comparten los valores de las coordenadas son iguales a los valores de las componentes del vector, su vector de posición. Decimos que el vector A es el vector de posición del punto A. Claro, como es un punto, uso notación de punto aquí arriba. Cuando es vector, uso notación de vector aquí debajo. Y esto va a ser muy útil para el manejo de la geometría y el cálculo con vectores. La idea de vector de posición. Pregúntase. Ok. Con esto en mente, hablábamos de que el vector puede estar en diferente lugar y ser el mismo vector. Eso es lo que conocemos como la igualdad. Vean, los vectores están en diferente lugar y sin embargo tienen la misma magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué? Porque el módulo de AB sigue dando 25 más 4, 29 más 1, 30, sin importar dónde se encuentre, mide lo mismo y están viendo en la misma dirección y están señalando en el mismo sentido. Por eso son iguales. Claro, como están en diferente lugar, cambian las coordenadas de su origen y su destino. Pero vean, 2 menos 3 da menos 1, 6 menos 4, 2 y 4 menos menos 1 más 5. O de este lado, menos 3 menos menos 2, menos 1, menos 4 menos menos 6, 2 y 6 menos 1, 5. ¿La lata cuál es? Las famosas restas algebraicas. Debo tener en cuenta la regla de los signos para saber si es suma o si es resta, para saber si domina un signo o domina el otro. Y es donde siempre pues, nos sale no muy bien que digamos, pero es la parte mecánica, la regla de los signos al hacer la operación la que llega a causar algún problema. Preguntas ahí. Luego tenemos la suma de vectores. Y por supuesto que todos quisiéramos siempre manejar el método analítico. Dados dos vectores de igual cantidad de componentes, que son números reales, en este caso son de 3 componentes, la suma es sumar el primero con el primero y conserva la posición, el segundo con el segundo y conserva la posición, y el tercero con el tercero y conserva la posición. Eso es el vector A más B o el vector resultante, como le llamo yo, siempre con rayita de vector. Y es lo que todo el mundo quisiera finalmente, hacer operaciones analíticas y ya. Claro, recordar que es importante el signo. Son sumas algebraicas y entonces, por supuesto, que los signos importan. Aquí nuestro vector A más B tendría que dar, hablando de menos 5 y menos 1, nos daría menos 6. Hablando de 1 más 2, nos daría 3. Hablando de 3 más menos 4, nos daría menos 1. Son sumas algebraicas las que estamos trabajando. Pero sí es lo que todo el mundo quiere que ocurra, una cosa muy directa, muy práctica y santo remedio para trabajar. Método analítico para la suma entre vectores. Sin embargo, es importante reconocer los métodos gráficos, porque gracias a ellos puedo resolver problemas o puedo plantear la operación algebraica adecuada para resolver problemas. Por eso tenemos que platicar del método algebraico y del método geométrico. En el método geométrico, la idea es simple.
vamos a colocar los vectores por sumar compartiendo el mismo inicio. Ahí está. Desde sus puntos finales trazaremos una línea paralela a cada uno de ellos. Donde se encuentren las paralelas, tendremos el destino del vector suma de ellos, iniciando en el primer punto compartido, y esto forma un paralelogramo, de ahí el nombre, método del paralelogramo. Claro, a veces se prefiere poner un vector seguido del otro, donde acaba uno, comienza el otro, y entonces el vector suma del primer inicio al último final forma un triángulo y le llamamos a esto método del triángulo. Ambas figuras pues son válidas y son compatibles por el paralelismo entre ellas. Los métodos gráficos me van a servir para plantear muchas veces la operación algebraica con la cual resolver un problema. Por eso hablamos de el método gráfico. Ahora, si este triángulo lo generalizo a varios vectores, bueno, no pasa nada. Simplemente voy a poner 1 iniciando donde termine el anterior. 1 iniciando donde termine el anterior. Cuando acabe de ponerlos todos, unimos al primer inicio con el último final y ese será el vector resultante o suma de todos. Y a esto le llamamos el método del polígono o método del triángulo generalizado cuando hay muchos vectores por sumar. Repito, esto puede ser útil para planteamiento de desarrollos de solución de problemas diversos. Sin importar el método que usemos, la suma como tal tiene propiedades que siempre va a cumplir. Partiendo del supuesto de que estamos trabajando vectores con 3 dimensiones, o sea, de R3, y que las componentes son números reales. Bueno, ante este espectáculo se cumple la propiedad cerradura, es decir, la suma de dos vectores siempre da por resultado otro vector del mismo espacio dimensional. Si tiene 3 dimensiones, también tendrá 3 dimensiones. Se cumple también, gracias a los reales, la propiedad conmutativa. Cambiar el orden de la suma no altera el vector resultante. Va a dar lo mismo hacer A más B que B más A. Propiedad conmutativa. Luego tenemos la propiedad asociativa. Cuando tengo que sumar muchos vectores, pues puedo ir agrupando como mejor me convenga, siempre y cuando al final sume todos y el vector resultante sigue dando lo mismo. Propiedad asociativa. Luego tenemos la propiedad del elemento neutro. Recuerden que el elemento neutro es aquel elemento que al sumarse con alguien no lo modifica. Este elemento neutro es lo que aquí llamamos el vector nulo y tiene componentes 0, 0, 0. Sirve para darle sentido a la suma de un vector y que no cambie, ¿verdad? Yo digo el vector A, 1, 3, menos 1, más el vector nulo, pues sigue dando 1, 3, menos 1. No ha cambiado. Para eso queremos este elemento neutro. Y con el elemento neutro puedo hablar del elemento inverso, aquel vector que al sumarse con su original nos da por resultado este vector nulo. Es el mismo vector, pero con sentido contrario. Si el vector A tiene componentes 1, menos 4, 5, el vector menos A tiene componentes menos 1, 4, menos 5. Iguales componentes, pero de signo contrario. Ese sería su elemento inverso. Con respecto de la suma, evidentemente.
Y luego tenemos a la resta. La resta entre vectores también puedo verla de manera analítica. Primera menos primera y conserva la posición. Segunda menos segunda y conserva la posición. Y tercera menos tercera y conserva la posición. Pero recordemos que son restas algebraicas. Hay que tener cuidado con las reglas de los signos para ver si al final fue suma o fue resta y qué signo dominó en la operación. Puedo ponerlo como resta o puedo ponerlo como una R de resultante o resultado, como vector. También puedo verlo de manera analítica desde los vectores arrancando en el mismo lugar. La resta de los vectores siempre unirá las flechas. La pregunta es, ¿a dónde mira el vector resta? Pues a donde esté el valor minuendo. ¿A dónde llego? Llego al vector A. Debes llegar al vector A. Entonces vas de B hacia A, uniendo flechas, pero de B hacia la A, porque así puse yo el orden. A menos B. Aquel famoso destino menos origen. El destino tiene que ser, así como lo puse, llegar al vector A. Y es conocido como método del triángulo para resta de vectores. Juntos me permiten hacer un sinfín de operaciones de suma y resta entre vectores. Luego tenemos el primero de 4 productos que involucran vectores. Le llamamos producto por un escalar. Básicamente, se trata de tomar un vector y multiplicarlo por un escalar, un número real. ¿Qué número? El que yo quiero. Entonces, este escalar multiplica a cada una de las componentes del vector. Y puedo, si quiero, dejarlo indicado, o puedo ir haciendo una a una las multiplicaciones. Lambda por A1 y se queda en primer lugar. Lambda por A2 y se queda en segundo lugar. Y lambda por A3 y se queda en su tercer lugar. Ambas dicen lo mismo y a veces usaré una manera y a veces usaré la otra, según me vaya conviniendo. ¿Pero qué hace por mí el producto de un vector por un escalar? Pues si te fijas, cada componente fue multiplicada por el mismo número. Por lo tanto, ¿cambiaron las 3 componentes? Sí, pero lo hicieron en la misma proporción. Por lo tanto, tenemos que, si el escalar elegido era mayor que 1, el vector crece de tamaño, pero sigue viendo a donde veía el vector original. O pudiera ser que el escalar fuera positivo, pero menor a 1. En este caso, el vector disminuye de tamaño, pero sigue viendo a donde miraba el vector original. O pudiéramos tener que el escalar fuera negativo, de tamaño mayor que 1, o sea, menor a menos 1. Aquí crece de tamaño, pero ahora mira en sentido contrario. O pudiéramos tener que fuera un escalar negativo de tamaño menor a 1, o sea, atrapado entre menos 1 y 0. El vector disminuye de tamaño y mira en sentido contrario a donde veía originalmente. Sin importar cualquiera de las 4 combinaciones, todas ellas conservaron la dirección del vector original. Y este es justamente lo que voy a aprovechar de esta operación. Puedo cambiarle el tamaño a un vector, puedo cambiarle el sentido a un vector, pero estoy conservando la línea, la dirección en la cual se está moviendo. Para eso me va a ser muy útil
este producto de un vector por un escalar, para jugar, para manipular con esto más adelante. ¿Vamos bien? O me regreso, preguntas ahí. Entonces puedes cambiar relativamente todo menos su dirección. Así es, esta operación podría cambiar las tres componentes, pero seguimos conservando la dirección original, la línea de acción. Ok. Eso es lo que hace este producto por nosotros. Profe, Con esto, mande. yo tenía una duda en el método del triángulo. No, ahí ya cambió, porque ahí ya estás haciendo una resta o una suma. No, pero yo tengo una duda sobre eso. ¿Qué pasó? ¿Hacia qué dirección se tienen que poner? O sea, ¿qué se tiene que juntar en lugar de lo otro? Del método del polígono y esas cosas. Ok. Tú tienes este vector A y tienes este vector B. Uno siguiendo al otro. En esta construcción, primer origen, último destino, harían una suma. ¿Por qué? Porque los vectores se están siguiendo uno al otro. Ujú. En el polígono, como son muchos, hablamos entre comillas de un triángulo generalizado, ¿no? Yo tendría que a lo mejor aquí hay un nuevo vector que es el vector C, y por acá hay otro D, y por acá hay un vector E, y entonces este sería el vector A más B más C más D más E. ¿Por qué? Porque fuimos poniendo uno detrás del otro hasta acabarlos todos. Este es el método del polígono. ¿Están bien? Sí. Bueno. Con esto ya puedo armar ejercicios completos. Yo te podría decir, determina el vector resultante de 3A más 2B menos 4C más 5 veces D. Estrictamente hablando, al vector A lo multipliqué por 3 y dio un vector nuevo. Al vector B lo multipliqué por 2 y dio un vector nuevo. Al vector C lo multipliqué por menos 4 y dio un vector nuevo que cambió de sentido. Y al vector D lo multipliqué por 5 y me dio un nuevo vector. Y lo dije, súmalos todos los nuevos vectores. Bueno, pues voy por partes, digo 3 por A, 3 por 0, 0, 3 por 4, 12 y 3 por 1 menos 3. Ya tengo 3A. 2 por B, menos 2 por 1 menos 2, 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4 y ya tengo el vector 2B. Menos 4 por C, menos 4 por 4, menos 16, menos 4 por 2, menos 8, menos 4 por 4, menos 16 y ya tengo el vector menos 4C. Y finalmente 5D, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5, 5 por 2, menos 10 y ya tengo el vector 5D. Para hacer la suma, ya están todos situados uno debajo del otro. Mira, 0, menos 2, menos 2, menos 16, menos 18, más 15, menos 3, primer componente. En Y, 12, más 6, 18, menos 8, 10, más 5, me dio 15, la segunda componente. En Z, menos 3, más 4, más 1, menos 16, menos 15 y menos 10, menos 25, ya tengo la tercera componente. Y este acomodo muy ordenadito impide que yo me equivoque y me ayuda a revisar después. Así es como trabajo yo mis operaciones.
en el mayor orden posible para poder no equivocarme de inicio y revisar posteriormente que no me haya equivocado nuevamente. Pregunta 6. ¿Vamos bien? Bueno. Tenemos sumas, restas, productos por un escalar e igualdad. Vamos a añadir ahora otro concepto que es el concepto de vector unitario. Y sin hacernos pelotas, un vector es unitario cuando su tamaño es 1. Se acabó. Si el tamaño es 1, el vector es unitario. Y normalmente pues lo distinguimos poniéndole una U pequeñita diciendo, este es un vector unitario. Su tamaño vale 1. Pero muchas veces, la gran mayoría, el tamaño de los vectores no vale 1, vale otra cosa. Bueno, me interesa tener un vector que con esa dirección y con ese sentido tenga tamaño 1. Ah, quiere decir que yo tengo un vector A y lo quiero encontrar su vector unitario. Bueno, si te fijas, como se va a conservar la dirección, significa que seguramente habrá un escalar que permita reducirle el tamaño hasta que dé 1. ¿De qué tamaño es el escalar? Pues no lo sé, habría que buscarlo. Podría buscarlo suponiendo valores por tanteos, pero me puedo tardar mucho. Entonces, voy a usar un pequeño razonamiento. Yo quiero que el módulo de A valga 1, conociendo el módulo de un vector que no es 1. Bueno, hay un escalar que los hará iguales. Como este vale 1, entonces de aquí ya tengo puros escalares, puros números trabajando. Este módulo de A pasará dividiendo. Y entonces el escalar adecuado, sin tanto pérdida de tiempo, para hacer un vector no unitario, hacerlo unitario, será el producto de 1 entre su módulo. En automático. Por ejemplo, yo tengo a este vector A, menos 1,2,5. Su tamaño, 25 más 4 más 1, raíz de 30. Y no es 1, es 5 puntos y cachito. Para hacerlo unitario, pues voy a multiplicarlo por un escalar. ¿Qué escalar? 1 entre su módulo. Este escalar le está cambiando el tamaño al vector A. Y puedo dejarlo indicado o puedo hacer término a término la multiplicación. En ambos dice exactamente lo mismo. Y ahora sí, este vector es unitario porque su tamaño ya vale 1. Vector unitario y cómo hallar un vector unitario a partir de un vector cualquiera. Pregunta 6. Claro, alguno podría preguntar, oye, ¿y para qué demonios quiero volver unitario a un vector? Pues muy fácil, mira. Imagina que yo tengo este vector. Y me interesa que ahora mida esta cantidad. Entonces, estoy buscando un vector que conservando la dirección y el sentido, tenga el tamaño de la raya azul. Es evidente que hay un escalar que permite que esto ocurra. Para no andar tanteando, viene la regla del acordeón. Vamos a sacar el vector unitario de A. ¿Cómo saco al vector unitario de A? 1 entre su módulo, ¿se acuerdan?
Y ahora quiero darle este tamaño. Vamos a ponerle aquí un cuadro. Entonces aquí aparecería el tamaño que quiero. Esta combinación es este escalar. Es el truco del acordeón. Al vector lo hago unitario y luego por el tamaño que deseo me da esta combinación. Este truco lo voy a estar usando de manera muy frecuente. ¿Cómo funciona? Ahí les va. ¿Puedo salirme de aquí? No, espere, por favor. Sí. Listo. ¿Ya? Ok. Fíjense bien en el siguiente ejemplo. Resulta que nuestro amigo Avenger iHawk, el que dispara flechas, practicando, disparó a 3 blancos diferentes. El primero de ellos se encontraba a 72 metros de él y apuntó en dirección del vector A. El segundo de ellos estaba a 68 metros y disparó siguiendo al vector B. Y el tercero de ellos estaba a 54 metros y disparó siguiendo al vector C. Y me preguntan, si se encontraba en la posición inicial 3, menos 2,5, ¿cuál es la posición de cada uno de los blancos? Fíjense, aquí ya estoy hablando de posiciones. Entonces, desde ahí tengo que orientar mis ideas. Si ya hay posiciones, significa que ya hay un sistema cartesiano trabajando. En ese sistema cartesiano, donde yo disparo, ya tiene una posición definida. Por lo tanto, tiene un vector de posición asociado igualito a sus coordenadas. Y me están preguntando cuál es la posición del blanco. Si es posición de un blanco, pues tendrá su propio vector de posición asociado, igualito a sus coordenadas. Y ahora me interesa moverme desde el punto de inicio al punto final, siguiendo a este vector A, una cantidad de distancia específica. Bueno, yo sé que hay un lambda que los haría iguales. Sin embargo, voy a usar el método del acordeón. ¿Cuál es? Voy a hacer unitario al vector A al dividir entre su módulo. Y por la distancia que me interesa que recorra. Esto me da el lambda adecuado para que lambda por A, en efecto, sea este vector que va desde aquí hasta acá. En este ejemplo, el módulo del vector A, 16, más 64, más 1, dio 81, cuya raíz es 9. Es un número cerrado porque el problema está hecho para que dé cerrado. Normalmente dan decimales. No te espantes, no pasa nada.
Y entonces el escalar fue 72. Entonces, lambda por A es 8 por A. Multiplicado, pues es menos 32,64,8. Pero ojo, esto no da posición. Este es este vector. ¡Ah, caray! ¿Y cómo encuentro la posición? Pues observa este vector continuado con este, por método del triángulo, tiene que ser este. Ahí es donde apareció mi triangulito como esquema. La posición inicial como vector más lambda por A, que da el traslamento, me da la posición final. En nuestro ejemplo, menos 32 más 3, menos 29, 64, menos 2, 62 y 8 más 5, menos 13. Esta es la posición del punto final. Estoy aplicando ya en conjunto sumas para llegar de un punto a otro y compresión y expansión con vector unitario y producto por un escalar. Pregúntase. Y sería de manera completamente análoga los otros dos blancos, el blanco 2 y el blanco 3. Por ejemplo, si yo hago el blanco 2, vean, ahora esta distancia siguiendo a B, módulo de B, y digo la distancia que quiero entre el módulo de B me da el escalar adecuado. Es decir, lo hice unitario y luego lo extendí. Aquí está. Y luego para la posición inicial más traslación me da la posición final. 48 más 3, 51, menos 4, menos 2, menos 6, 48 más 5, 53. Aquí tengo ya la posición del segundo blanco. Y puedo hacerlo con el tercero igual. Vean aquí, viajando 54 en esta dirección, módulo de C, 3, y entonces va de nuevo el tamaño que quiero que camine, entre el módulo de C para hacerlo unitario, y tengo el escalar adecuado para hacer lambda por A. Por posiciones, este con este, darán el que estamos buscando, que es el que está aquí abajo. 18 negativo más 3, menos 15, 36, menos 2, 34, menos 36, más 5, menos 31. Recuerden, este no dio posición, dio el movimiento o el desplazamiento. La posición involucró la posición inicial más el movimiento, me dio la posición final. Ya estoy hablando de suma y vectores de posición como trampolín para reconstruir este tipo de ejercicios. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Todo bien. Vamos con la siguiente multiplicación. El segundo de los productos que involucran vectores. Se conoce con el nombre de producto escalar. Se llama así, producto escalar, porque el resultado va a ser un número. ¿Qué número? Pues mira, a partir de tus vectores de 3 dimensiones normalmente, el producto escalar es la suma de los productos parciales AI con BI de todas las componentes. O sea, A1 por B1 da un número, A2 por B2 da otro número, A3 por B3 da otro número.
Y la suma de estos tres números, pues nos da un número que es un escalar. Por eso le llamamos producto escalar, para recordar que el resultado va a ser un número. ¿Qué número? El que tenga que dar, un número real, pero un número finalmente. Y lo escribimos como A.B. Por esa razón, también le llamamos a esto producto punto, por la notación que empleamos, A.B. Y en álgebra lineal también lo conocen con el nombre de producto interno. Productos parciales combinados que se están sumando, a eso le llaman en álgebra lineal producto interno. Entonces, podemos usar cualquiera de los tres nombres para hablar de esta operación: producto escalar, o producto punto, o producto interno. Llámese como se llame, es muy sencillo. Dados dos vectores, digo, primera con primera, se multiplican. Segunda con segunda, se multiplican. Tercera con tercera, se multiplican. Y luego sus productos parciales se suman algebraicamente, como siempre. Y este numerito es el resultado de A.B. Y da un número. Positivo, negativo, cero, un número real, el que sea, cualquiera. Ahí está. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? A eso se le llama producto escalar o producto punto o producto interno. Ahora, este producto, por supuesto, como toda operación, pues cumple con ciertas propiedades, de las cuales estas son las más sobresalientes. La primera de ellas, teniendo en cuenta que son vectores del espacio de tres dimensiones, o sea, los reales en tres, porque usa componentes reales, y lambda es un número real, se cumple la propiedad conmutativa gracias a los números reales. Es decir, da lo mismo hacer A.B que hacer B.A. Da exactamente el mismo numerito. También se cumple la propiedad asociativa. El producto sobre la suma se puede componer como productos parciales y luego hacer la suma. Producto del común por cada sumando y luego hacer la suma de los resultados. Ahora, ten cuidado. Aquí hay un vector nuevo multiplicado con este que da un número. A la derecha, dos vectores dan un número, dos vectores dan un número, y estoy sumando dos números que da lo mismo de una manera que de la otra. Por caminos diferentes da lo mismo. Propiedad distributiva del producto escalar sobre la suma de vectores. Luego tenemos que si un vector fue cambiado de tamaño con un escalar lambda y lo multiplico en forma punto con otro vector, pues daba lo mismo ser el producto punto de los vectores entre ellos y después haber multiplicado por el escalar lambda. Y esto lo puede usar en procedimientos más adelante. De una manera o de la otra va a dar exactamente la misma, el mismo resultado. Y finalmente, si multiplico un vector de manera escalar con el mismo, pues observa que un vector con el mismo tiene un efecto de hacer un cuadrado realmente, ¿no? Porque es A1 por A1, pues A1 al cuadrado, A2 por A2, pues A2 al cuadrado, y A3 por A3, pues es A3 al cuadrado. Y la suma de cuadrados que son siempre positivos, pues esto va a dar siempre algo positivo, o sea, mayor que 0. Siempre y cuando no estemos ante el vector nulo. Eso dice esta última propiedad.
¿Vamos bien? ¿O me regreso? Preguntas hasta ahí. Ahora, la verdad es que el producto escalar por sí solo no da nada. No es nada que yo pueda aprovechar. Por sí solo no ayuda. Sin embargo, aparece en muchas cosas. Por eso es importante. ¿Cómo qué cosas? Pues mira, una primera aparición es cuando el producto te da 0, cuando A punto B te da 0, significa que los vectores son ortogonales, como te dijeron en álgebra lineal. Claro, aquí para nosotros el que sean ortogonales pues es sinónimo de perpendicularidad. Entonces, si dos vectores al multiplicarse en forma punto nos dan 0, significa que entre ellos forman exactamente 90 grados. Son perpendiculares. Esta sería la primera gran aplicación del producto escalar. Si nos da 0, son perpendiculares, forman 90 grados. Oye, y si nos da 0, pues no lo son, bien por ellos y todos en paz. No tengo por qué pelearme con eso. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Es, digamos, la primer aplicación o uso del producto escalar. Otra aplicación del producto escalar es la siguiente. Resulta que ahora yo tengo dos vectores. Aquí está el vector A y aquí está el vector B. Y me interesa que con la dirección del vector B o sobre esa línea o una línea paralela a esa, construyamos la sombra de manera ortogonal, perpendicular, del vector A cayendo en esa línea. Ah, pues esta sombra es lo que llamamos la componente escalar del vector A cayendo sobre B. Observen que el vector B está un poquito más pequeñito para acordarme que fue A el que cayó en B. Y el tamaño de esa sombra en color morado se obtiene multiplicando en forma punto los vectores A con B, pero dividiendo entre el módulo del vector donde caímos. Por eso es importante a dónde voy a caer. El resultado de este número es el tamaño de esta sombra. ¿Puede explicar otra vez cómo nos damos cuenta dónde cae? Por favor. Con el subíndice, quien está aquí pequeñito, indica que caigo en B. ¿Ya viste? Ah, ok, perfecto. Y esto es importante porque observa aquí. Aquí está el vector A. Y acá está el vector B. ¿Sale? Si yo hago la sombra ortogonal de A cayendo sobre B, me daría esto. Aquí estaría la componente escalar de A que cayó sobre B. Pero si yo hago de B sobre A, mira, acá habría los 90 grados y ahora estaría yo cayendo acá, ¿no? Y esto O sea, si sería fuera la componente escalar de B que cayó en A. Y ve cómo son totalmente distintas las cosas. No solo caen en lugares diferentes, miden diferente. ¿Ya vieron? Por eso es tan importante
en dónde voy a caer. Numéricamente hablando, aquí dice A punto B. Como caí entre B, divido entre módulo de B. En cambio acá sería A punto B, pero como caímos en A, sería entre módulo de A. Por eso es tan importante a dónde vas a caer. No solo mido cosas diferentes, dan un número diferente. ¿Sale? Preguntas ahí. Entonces, tengan mucho cuidado en quién va a caer sobre quién. Ambos usan el mismo producto, A punto B. La diferencia es entre quién. ¿A dónde voy a caer? Ese es el módulo que voy a poner ahí dividiendo. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? ¿Puedo salirme de aquí? Sí. Ahora, ya encontré esta sombra de color morado con esta operación. Ahora quiero con esa sombra construir un vector que tenga el tamaño de esa sombra en esa dirección y que mire a donde cayó el gorrito de la flecha de A. Eso ya es un vector. ¿Qué hay que hacer? El truquito que les dije. A este tamaño que deseo, multiplicarlo por el vector B unitario. Lo hicimos de tamaño 1 por el tamaño que deseamos, por B unitario. Y como ya es un vector, ahora es la componente vectorial de A cuando cayó en B. Que hay que recordar que quien cae dice a dónde va a estar viendo la flecha aquí abajo. El vector donde caigo, lo único que aporta, ¿qué cosa es? La línea donde va a caer. La flecha la manda el que cae, siempre. Pregúntase. Entonces, otra vez, si esto es A, y aquí está B, a lo mejor este cachitito era B unitario, ¿no? ¿Qué me importa de ellos? Su dirección. Y cuando este cae, a donde mira la flecha, ahí es donde mira este vector. Este es el vector al que llamamos componente vectorial de A cayendo sobre B. B, ahí está. A este vector que se formó aquí. ¿Quién me dio la flecha? El vector que cayó es el que dice a dónde mira la flecha. Claro, juntos dieron el tamaño, por supuesto, y además B dio la dirección, pero el sentido lo dio el que cayó. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí. Aprovechando la imagen, el dibujito, bueno, yo digo lo siguiente. Si aquí hay un triángulo rectángulo, puedo aplicar pues, todo lo trigonométrico. Entonces, el tamaño de esta flecha, pues es el módulo de A. Y es la hipotenusa en este triángulo. Y este lambda es la componente escalar de A sobre B. Por lo tanto, coseno de este ángulo teta que puse yo aquí,
será cateto adyacente entre hipotenusa. Pero ¿quién es lambda? El producto de A con B entre módulo de B. Si lo meto aquí, me queda que el coseno de teta es igual al producto de A con B en forma escalar entre el producto de sus módulos. Y de aquí yo puedo, si quiero, despejar al ángulo teta como coseno inverso de A punto B entre módulo de A y módulo de B. Y como esta línea que pinté aquí abajo es paralela con el vector B, acabé encontrando el ángulo entre el vector A y el vector E. Así surge esta formulita de uso cotidiano para nosotros, aprovechando esta imagen. Ahora, yo puedo no despejar teta, sino despejar a punto B. Estos son un número que pasará para acá multiplicando. ¿Y qué me queda? Que el producto escalar A punto B también se puede encontrar multiplicando los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que esté entre ellos. Tengo una manera distinta de encontrar el producto escalar entre dos vectores a partir de sus módulos, a partir del ángulo que formen entre ellos. Pregúntase. ¿Vamos bien? Y entonces, yo puedo ponerte un ejercicio, bueno, un ejemplo más bien, para que veas qué fue lo que hicimos ahorita. Lo puse en 2 dimensiones para poderlo dibujar. El vector A, componentes 3,2. Bueno, yo me paré en un punto cualquiera y medí 3 en X y 2 en Y. Ahí está el vector A. El vector B, menos 1,5. Del mismo inicio, menos 1 en X, 5 en Y. Ahí está el vector B. Y desde ahí, yo lancé la componente escalar de A sobre B. O sea, la sombra de A cayendo perpendicularmente hacia B. La fórmula dijo A punto B entre módulo de B. 3 por 1 menos 3, 5 por 2, 10. 10 menos 3 nos dio 7. Módulo de B, 25 más 1, raíz de 26. Y ese fue el divisor. Sí, la fórmula me lo voy a aprender. Con mi calculadora voy a sacar este numerito. ¿Cuánto vale 7 entre raíz de 26? Son 7 entre 5, 1 punto y cachito. 1.3728. 37. ¿Qué cosa es ese 1.37? Esto es el tamaño de esta flecha café. Eso es lo que acabamos de encontrar, el tamaño de esa flecha. Con la componente escalar de A cayendo sobre B. Muy bien, o me regreso, preguntas ahí. Ahora, si quiero la flecha, si quieres la flecha, estás pidiendo la componente vectorial, el vector que se forma con esa sombra. Cayendo A, mandar a la flecha. Por eso la flecha cuando cae, apuntó hacia arriba. ¿Cuánto vale?
Bueno, el lambda ya lo encontramos. ¿Quién es B unitario? 1 entre su módulo por el vector B. Y aquí viene la regla práctica de que los módulos se cancelan las raíces y me queda 7/26 de B. Ya tengo un lambda por un vector. Claro, puedo si quiero hacer las componentes numéricas, ¿no? ¿Cuánto vale 7 entre 26? Con 0.26. 26. Y eso por 5, para hacer la segunda, va a dar 1 punto y cacho. Punto 34. 34. ¿Qué es esto? Estas son las componentes que pondríamos aquí para pintar a dónde mira ese vector café. Punto 26 a la izquierda, 1.34 hacia arriba. ¿Ya se vio? Ahí está. Lo dejo indicado o lo dejo como decimales, es cuestión de gustos, dicen francamente lo mismo. Ahí está el vector llamado componente vectorial de A sobre B. ¿Y puedo calcular el ángulo? Por supuesto que sí. Para el ángulo me va a quedar producto punto 7. El módulo de A, pues hay que sacar el módulo de A, 9 más 4, raíz de 13, módulo de B, raíz de 26. Y ayúdenme con su calculadora, hagan esta operación. Coseno inverso de 7 entre raíz de 13 entre raíz de 26. Y por favor, no se olviden de la bolita de grado porque son grados sexagesimales. Hagan la operación, a ver si ya eso. $1.18 grados. No, ya el coseno inverso. Te falta otro dividir. Es 7 entre la raíz de 13 y eso entre la raíz de 26. Y lo que dé, coseno inverso. Esto es álgebra vectorial, operaciones. Ahí está, miren, sí dio lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Para eso quiero las operaciones, para usarlas, pues cuando haga falta usarlas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas ahí? Por eso en su serie hay muchísimos ejercicios que voy a usar. Pues la suma o la resta o el producto por un escalar o el producto punto entre dos vectores o sacaré el ángulo entre vectores o sacaré la sombra de un vector cayendo sobre otro vector o la componente vectorial de un vector sobre otro vector. Lo que vaya requiriendo irá apareciendo y tendré que usar tal o cual operación. ¿Vamos bien? Profe, ¿puede explicarme la componente vectorial? Es que me perdí en una parte. Sí, ¿cómo no? Mira. Por favor. Hicimos numéricamente producto punto entre módulo donde caímos. Y este B unitario es 1 entre su módulo por el vector B, caminito a ser unitario el vector, ¿te acuerdas? Y de ahí, numéricamente, pues ya da una cantidad. ¿Qué cosa hicimos? En la gráfica, este vector lo tiramos perpendicularmente, como si pusiera yo aquí un foco, y dio esta sombrita, la cual convertí en vector. Eso es este vector llamado componente vectorial de A cayendo sobre B.
Y Ya, profe, mira a gracias. donde mire la sombra al caer, donde mira esto, cuando cae, hacia allá mira esta sombrita. Siempre. ¿Sale? ¿Sí se vio eso o no quedó? Sí, profe, ya. Gracias. Profe, Mande. ¿a mí me puede explicar la de componente escalar? Es que todavía Sí, me perdí. la componente escalar habla del tamaño de esta sombra. Y el tamaño es producto punto de los vectores entre el módulo a donde caigamos. ¿Qué me da eso? Exactamente lo que mide este lado. Esa es la componente escalar de un vector cayendo sobre otro. La sombra que proyecta al caer. Ese tamaño es esa componente. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Preguntas? Por eso ven que les pedí que ya vayan trabajando su serie, que hagan muchos ejercicios, pues para que pregunten sus dudas. La serie está programada para entregarse el miércoles en 8 días. Pero si tú hoy, mañana haces ejercicios y surgen dudas, pues por supuesto que puedes preguntar, para eso queremos ese vacío, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, hay que hacer ejercicios los más que puedan ya con estas operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pregúntase, ¿vamos bien? Con lo que ya hemos visto, ¿hasta qué ejercicio podríamos hacer de la serie? Uy, hasta el 7 fácil. Ok, gracias. Te la pedí, creo que completa para el miércoles, ¿no? Sí, para Entonces, el 4 de ya agosto. puedes arrancar, es el miércoles. Y si hay preguntas, pues mañana es el día para preguntar, ¿verdad? Mañana avanzaremos otro poco. De hecho, mañana le irías a acabar el tema mañana y tengas jueves, viernes, sábado, domingo, lunes para hacer ejercicios. Y si hay preguntas, todavía el martes puedes preguntar en vivo para entregarle el miércoles. ¿Sale? Pero depende de que hagan ustedes su tarea, sus ejercicios, ¿ok? Preguntas ahí. Bueno, otro concepto muy común es el de vectores unitarios I, J y K. Y bueno, sin tanto lío, si son unitarios, su tamaño es 1. Pero son muy famosos porque van siguiendo al sentido positivo de los ejes coordenados. El vector I siempre sigue al sentido positivo de X. Al tener tamaño 1, sus componentes siempre son 1,0,0. El vector J siempre sigue al sentido positivo del eje Y. Por lo tanto, sus componentes siempre son 0,1,0. Y el vector K siempre sigue al sentido positivo del eje Z. Por lo tanto, sus componentes son 0,0,1. Son tan famosos que son los únicos vectores que me permito escribir sin rayita de vector encima. Vean cómo no tienen rayita de vector. Son los únicos vectores a los cuales les permito no ponerles rayita de vector. ¿Por qué? Porque son tan conocidos y aparecen en tantas cosas que ya todo el mundo sabe que son vectores. Por eso ya no se les pone. A todos los demás vectores siempre hay que ponerles su rayita de vector. Vectores unitarios y JK. Y esos vectores IJK, aquellos que están ya en álgebra lineal, ya tuvieron que pelearse con ellos. Lo interesante con ellos es que en parejas
siempre forman entre ellos 90 grados, son ortogonales entre sí. No son los únicos ortogonales entre sí, pero sí son los más famosos. Y por lo tanto, por eso los vemos de manera particular. Son la base para trabajar cálculo vectorial. Y por base hablo de lo que llamaron base en álgebra lineal. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas? Sí están llevando álgebra lineal, ¿verdad? Sí, Ok. Son los elementos con los cuales van a afrontar cálculo vectorial. Por eso es tan importante que te quede claro. ¿Sale? Bueno, con los vectores unitarios IJK construimos lo que llamamos la forma trinómica de un vector. Es decir, yo puedo hablar de que un vector A de componentes A1, A2, A3 pudo ser obtenido como el producto de un escalar A1 por el vector I. Ah, caray, ¿qué fue lo que hice? Al vector I le cambié el tamaño hasta alcanzar A1. Luego, al vector J lo multipliqué por A2. El vector J lo crecí hasta alcanzar el tamaño de A2. Y luego multipliqué al escalar A3 por K. ¿Qué fue lo que hice? Al vector K lo extendí hasta tomar el tamaño de A3. ¿Y qué dice aquí el truco? Método de paralelogramo. Un vector más otro vector más otro vector. Primer inicio, último final, me da el mismo vector A. Algebraicamente hablando, A1 por esto me queda A1, 0,0. A2 por esto me queda 0, A2, 0. A3 por esto me queda 0, A3. Haciendo la suma, estas dan A1, estas de aquí nos da A2, estas de aquí nos da A3, que es justamente lo que dice aquí. Por eso es equivalente la forma trinómica o la forma en componentes. Por eso es indistinto para nosotros hablar del vector A, 3, 1, 4, que del vector A, 3i más j más 4k. Hablamos del mismo vector. Uno u otro, bueno, depende de qué estemos haciendo, pues podrá darte algunas comodidades operativas. Por eso se inventó la forma trinómica, para tener algunas libertades en las operaciones que estamos realizando. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Y esto nos va empujando a la siguiente idea. Los famosos ángulos y cosenos directores de un vector. Bueno, la idea es muy sencilla. Yo tengo cualquier vector. Ahí está. Y este vector pues tiene sus propias componentes. Ahí están. Sabiendo que cada componente pues es la sombra que proyecta con cada uno de los ejes coordenados. Sombra ortogonal. Por lo tanto, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados. Aunque vaya bajando en diagonal, ahí abajo hay 90 grados. Bueno, el ángulo que forme nuestro vector con el sentido positivo del eje X
le llamamos el ángulo director alfa. El ángulo que forme nuestro vector con el sentido positivo del eje de las y le llamaremos el ángulo director beta. Y finalmente, el ángulo que forme mi vector con el sentido positivo del eje z le llamaremos el ángulo director gamma. ¿Por qué se llaman ángulos directores? Porque juntos los tres determinan la línea de acción, o sea, la dirección del vector. Por eso se llaman ángulos directores, porque te van a dar la inclinación e incluso el sentido a dónde está mirando un vector. Lo que no dan es el tamaño, pero sí dan la dirección y el sentido. El asunto con los ángulos directores es el siguiente. Cuando los quiero encontrar, yo voy a tomar, por ejemplo, este triángulo. Recuerden que aunque no se vea, aquí hay 90 grados por la perpendicularidad de la definición de componente. Es como si yo lo viera así. Aquí se encuentra la componente 2 y aquí se encuentra el módulo de A. Y esta línea fue la punteada que puse yo aquí. Y este es el ángulo beta que pretendo encontrar. Por trigonometría, el coseno de beta es cateto adyacente entre hipotenusa. Y lo puedo hacer extensivo al triángulo con X y al triángulo con Z. Por eso, esta es la manera de hallar los cosenos de los ángulos directores. Pues llamémosles cosenos directores, porque son los cosenos de los ángulos directores. Y si quiero el ángulo, basta con hacer el coseno inverso del argumento. Ángulos directores contra cosenos directores. Indican la dirección del vector. Pero aquí viene algo interesante. Si observo, aquí dice A1 entre módulo de A, A2 entre módulo de A y A3 entre módulo de A. Y juntas eran el caminito para encontrar el vector unitario de A. Si recuerdan, el vector unitario era 1 entre su módulo por las componentes del vector. Y entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que los cosenos directores son justamente las componentes del vector unitario de A. Y si son componentes de un vector unitario, sus cuadrados sumados tienen que dar 1 para que dé el tamaño unitario. Y tenemos ahí la relación, la regla de oro de los cosenos directores. ¿Voy bien o me regreso? Preguntas ahí. ¿Cómo trabajo esto? Vamos a verlo con un ejemplo. A mí me dan
un vector cualquiera. Aquí está. De inmediato, saco su módulo. 16 más 9 más 4, raíz de 29. Ahora divido primera entre raíz y eso será coseno de alfa. Segunda entre raíz y eso será coseno de beta. Tercera entre raíz y eso será el coseno de gamma. Ahí están los famosos cosenos directores. ¿Cómo saco el ángulo? Aplicándole la función inversa. Coseno inverso da un ángulo mayor a 90 grados, puesto que tengo que girar mucho para quedar viendo hacia atrás. Repito con beta. Este es con respecto a la Y, da un ángulo más corto, aquí. Coseno inverso de 3 entre raíz de 29. Y finalmente, con gamma, aquí está el ángulo como decayendo de Z. Coseno inverso de los cosenos directores. ¿Preguntas? ¿Puedes regresar tantito a la lámina anterior, por favor? Claro que sí. Ahí. Ya me regresé. Ya, gracias. ¿Vamos bien? ¿Ya quedó? Y bueno, el día de hoy le vamos a parar hasta aquí porque fue muchísimo lo que practicamos ahorita. Y me interesa que hagan ejercicios. Y si tienen preguntas, pues mañana es el día, ¿verdad? ¿Qué ejercicios? Ahí tienes tu serie para trabajar. ¿De acuerdo? Ya tienen todas las operaciones para ir avanzando al menos unos 5 o 6 ejercicios, tal vez 7 ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. De momento todo bien. Ok, entonces aquí le paramos y nos vemos mañana. Mañana acabamos esto, de operaciones con vectores. Ojo. Oh, sí, mañana acabamos operaciones con vectores. Entonces, por favor.